Cuando ingresamos al mundo de las inversiones, pocas veces nos preguntamos cuál es la motivación que tenemos para invertir. Y cuando te hablo de motivación para invertir, no me refiero en esa meta para la cual quieres invertir, sino esa motivación respecto de la cual estás eligiendo y definiendo invertir en un determinado instrumento de inversión. ¿Qué es lo que te motiva para decir voy a invertir en una póliza? ¿O voy a invertir en un fondo de inversión? ¿O voy a comprar en acciones? ¿Cuál es esa motivación que tú tienes para hacerlo en determinado instrumento, más allá de la meta que esté anclada a ese instrumento de inversión? Y definir esta motivación que está en realidad súper ligada con los conocimientos que tú vas adquiriendo respecto a este instrumento de inversión, a la facilidad con la que logras invertir y los conocimientos que logras adquirir respecto de lo que ese instrumento te otorga, sea en el corto, mediano o largo plazo, los beneficios que tienes a través del mismo, qué es lo que tienes que estar revisando, tal vez si necesitas hacer revisiones periódicas o no, es lo que va a definir justamente esa motivación de decir, ok, para esta meta voy a tener la definición y la decisión de invertir en X instrumento porque me genera tales beneficios. Entonces, justamente por esto quiero darte un poco una reseña el día de hoy respecto a qué es lo que puedes tomar en cuenta para definir esta motivación respecto al instrumento de inversión que vas a elegir. Hola genio financiero, bienvenido de vuelta a mi canal. Yo soy María José Araujo y soy tu mentora en finanzas personales y finanzas saludables a través de mi escuela de educación financiera. Y saber elegir el instrumento de inversión a través del cual vas a invertir es una de las cosas fundamentales de esos razonamientos y esas decisiones fundamentales, porque es lo que te va a permitir definir cuánta liquidez vas a tener respecto de ese instrumento, con qué facilidad vas a poder tener acceso a ese dinero si es que lo necesitas por A o B razón, si es que al cumplir esa meta vas a tener fácil acceso al mismo, qué rendimientos es los que te van a otorgar. Y son justamente a través de estos conocimientos que vas adquiriendo lo que te va a permitir tomar esa decisión de decir, ok, este es el instrumento de inversión perfecto que se alinea para el cumplimiento de esta meta. Y es justamente a través de esto que te quiero comentar el día de hoy. Y quiero comentarte dos temas fundamentales. El primero es que estoy creando una guía de inversiones paso a paso para que aprendas a invertir con muchísima facilidad y tranquilidad y con la certeza de que tienes los conocimientos suficientes para invertir en la bolsa de Nueva York. Estoy creando una guía paso a paso para que puedas hacerlo desde prácticamente cualquier parte del mundo. Y te dejo el link aquí abajo para que puedas ponerte en la lista de espera. Esto va a garantizar que te enteres antes que nadie cuando haya lanzado la guía para su adquisición, y además habrá una sorpresa para las primeras personas que adquieran la guía. Y el segundo punto es que estamos con la lista de espera para la segunda y última edición de este año de tarjeta de crédito Héroe, mi curso online de 21 días en el que te llevo paso a paso para entender la administración y conocimiento fundamental del manejo de tu tarjeta de crédito para adquirir todos los beneficios que este instrumento te puede otorgar en el corto, mediano y largo plazo, y además de todo el poder eliminar las deudas. El plus que tengo en este curso es que además de todo también te voy a dar las bases para aprender a invertir. Te voy a dar todas esas bases respecto de los instrumentos que tú tienes disponibles para invertir tu dinero y poder sacarle el mayor provecho al mismo. Así que, como estamos hablando de inversiones, son dos temas que te pueden interesar muchísimo. Te dejo igual el link aquí abajo para que puedas ver todo respecto de tarjeta de crédito Héroe en la semana de preinscripciones que se abre el 3 de julio. Si te inscribes en esos días, vas a recibir un 20% de descuento en tu inscripción, así que es algo que no te lo puedes perder, y estaríamos empezando el 17 de julio. Así que nada, ahora sí, empecemos con todo el contenido, pero antes recuerda darle clic al botón de suscribir y a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos
y de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como @mariajose.araujoa. Ahora sí, empecemos. Y para empezar, quiero contarte que la primera gran inversión que yo hice, a pesar de que no fue en realidad con un monto considerable, fue en las típicas pólizas bancarias, y lo hice porque estaba haciendo una maestría. Tenía la mitad del dinero de la maestría ahorrado, la otra mitad me acuerdo que saqué un crédito, pero de esa mitad obviamente yo dije como que de ese crédito no voy a usar la plata del crédito para pagar esa primera mitad, sino que decidí utilizar mis ahorros, y lo que me quedaba de ese crédito decidí meterlo en una póliza. Dije, ok, voy a sacarle un poquito de intereses para poder pagar con esos temas de matrículas y cualquier libro que yo tenga que costear de forma adicional. Esa fue la primera gran inversión que hice, que en realidad me sirvió muchísimo. Esos intereses que gané en más o menos 6 meses me permitieron tener ese dinero que me hacía falta para cubrir el 100% de la maestría, así que fue una movida bastante estratégica. Y posteriormente, y un par de años después de que hice esa primera inversión, la segunda inversión que hice fue en la bolsa en Ecuador, comprando acciones de dos grandes empresas aquí en el país. Pero realmente la idea que tenía inicialmente no era invertir en la bolsa. En realidad, la idea que se tenía era completamente otra, y quiero contarte qué es lo que me llevó finalmente a invertir en la bolsa de Ecuador. Lo primero que sucedió es que me acuerdo que con una amiga teníamos ganas de traernos un negocio que estaba enfocado en el tema de postres y comida saludable, postres que eran fit, la típica que no tienen azúcares, no tienen harinas refinadas, etcétera. Y era un negocio bastante novedoso que se estaba desarrollando en otra ciudad aquí en Ecuador, y queríamos traer una franquicia a Quito. Mi amiga hizo el acercamiento con el dueño, se reunió un par de veces con él, probó los productos, eran espectaculares. Sin embargo, las condiciones que querían establecernos para poder vendernos la franquicia no eran del todo convenientes. Entonces fue algo que nos llevó a decir como, ok, puede ser como puede ser que no, porque las condiciones no eran del todo llamativas para alguien que estaba adquiriendo la franquicia. Con esto te hago un paréntesis porque realmente no es que teníamos un capital muy grande. De hecho, mi amiga había sacado un crédito y me dijo, lánzate a sacar un crédito y con eso podemos invertir en esta franquicia o en el negocio en el que nos metamos y sacarle mayor provecho. Entonces, ella tenía el dinero, yo tenía el dinero, sin embargo, todavía no lo habíamos puesto a trabajar, decidiendo qué es lo que íbamos a hacer con el mismo. El segundo punto, y como no se lograba concretar el negocio de traernos la franquicia de este establecimiento, que fue chistoso porque finalmente, más o menos unos 2 años y medio después, finalmente trajeron la primera franquicia de la misma acá a Quito, fue que estábamos revisando una empresa de delivery tipo Globo. Aquí en Ecuador ya no hay globos, sin embargo, el típico Uber Eats o Pedidos Ya era una empresa similar, sin embargo, era una empresa 100% ecuatoriana. Entonces, nos reunimos con los dueños, nos enseñaron las proyecciones, era un negocio obviamente bastante bueno. Ellos ya estaban ofreciendo el tema de, por ejemplo, las compras en el Supermaxi, que era algo que no te estaban ofreciendo en ese momento las otras aplicaciones. Entonces, era un negocio bastante novedoso, y la cantidad que nos pedían para entrar como inversionistas a la empresa no era una cantidad necesariamente alta. Sin embargo, obviamente las proyecciones que nos habían enseñado eran proyecciones obviamente bastante alentadoras, pero no nos enseñaron esa parte negativa en la cual podría realmente verse inmerso el negocio. O sea, no teníamos una perspectiva negativa. Dijimos que ok, podemos considerarlo. Era bastante llamativo porque era
el típico delivery, pero con el extra del tema del Super Maxi, que sí era algo novedoso en ese entonces. Estamos hablando del 2018 más o menos. Y finalmente la tercera opción que tuvimos fue en asesorarnos con un abogado experto en inversiones de la bolsa de valores para determinar qué tan bueno o conveniente era realizar inversiones en la bolsa en Ecuador. En la universidad normalmente cuando estudias derecho te llevan al famoso juego de la bolsa en que simulan que estás obviamente comprando y vendiendo acciones como Wall Street. Y es una actividad bastante llamativa porque sientes esa adrenalina y esa emoción de decir como soy un inversionista y te metes en en ese personaje de decir estoy negociando acciones en Wall Street y estoy comprando acciones de las mejores empresas. Entonces, con esto nos asesoramos justamente con este abogado experto en estos temas. Obviamente fue una asesoría pagada y hago énfasis en esto porque muchas veces se cree que para aprender de estos temas simplemente tienes que hacerlo desde yo no sé qué lugar. Y lo cierto es que muchas veces lo conveniente es que pagues por estos servicios. Y seguramente te vas a preguntar, ok, María José, entonces, ¿por qué tu decisión final fue el inclinarte por acciones, que realmente fue el tipo de inversión que yo tuve la motivación de empezar a invertir? Y fue principalmente por el tema de seguridad, porque en Ecuador el invertir en bolsa no tiene esos estigmas que tiene en bolsas extranjeras. El riesgo que asumes al invertir en bolsa en Ecuador realmente es muy pequeño. También porque es un esfuerzo mínimo, realmente lo único que tenía que hacer era ir a la casa de valores correspondiente, hacer la compra de acciones, depositar el dinero y de ahí no me tenía que preocupar de absolutamente nada más, porque ya como accionista obviamente las empresas lo que hacen es enviarte los balances a tu correo o es información pública a la cual tú puedes acceder sin ningún inconveniente, además de tener la plataforma correspondiente en donde puedo revisar las acciones que tengo y las acciones que van aumentando año a año conforme se hacen los aumentos de capital. Y también por el tema de comisiones y pagos, porque realmente me pareció súper conveniente el poder invertir determinada cantidad en acciones en bolsa y que la comisión sea relativamente baja, pudiendo obviamente justificarse con el tiempo al cual yo tengo determinado el invertir en estos instrumentos para poder recuperar realmente en muy poco tiempo ese pago de la comisión que hice. Entonces, esto es cuando te hablo justamente de esa motivación que tú tienes al momento de definir y determinar en qué instrumento de inversión quieres empezar este camino, porque va a ser lo que te permite incluso ir dando los pasos con muchísima más facilidad. Así que recuerda, si es que está en tus planes empezar a invertir y tal vez empezar a invertir incluso en bolsa, próximamente tendremos la guía de inversiones para que inviertas con facilidad en la Bolsa de Valores de Nueva York. El link está aquí abajo para que te pongas en la lista de espera y obviamente te enteres cuanto antes de las nuevas noticias respecto a esta guía. Y en pocas semanas abrimos las preinscripciones para tarjeta de crédito Héroe. Te dejo también el link aquí abajo para que recibas el 20% de descuento, además de sorpresas adicionales. Recuerda seguirme en mis redes sociales, de darle clic al botón de suscribir y a la campanita y de compartir este video con quien creas que le puede servir. Ya nos vemos la próxima. Adiós.